Vamos a relatar la historia, es un grito desesperado del doctor Carlos Cuauhtémoc Sánchez. El primer capítulo consiste en la metamorfosis. El señor Yolsa recibe una llamada al hospital diciendo que su esposa había sufrido un accidente. Él sale desenfrenado en su auto y encuentra en el hospital a sus tres compañeras de su mujer. Una le dice que había sido golpeada en el vientre. Él busca un doctor de inmediatamente y le pregunta qué había pasado con su esposa. Y le pregunta sobre el bebé que venía en camino, a lo cual él contesta que lo había perdido. Después la mujer pasó 15 horas en observación y fue intervenida 2 veces. Después que salieron del hospital, se fueron a su casa. La señora no quiso comer nada y el señor pensaba en tantas venganzas que podía cometer contra el chico. La señora le contestó que ese chico era producto de una sociedad corrupta y que si iba a ser así, imagínense cómo serían sus hijos en un futuro. Entonces se dieron un abrazo. El segundo capítulo consiste en el robo del portafolio. El robo del portafolio, ¿qué nos quiere decir? Por ejemplo, cuando Gerardo estaba leyendo un libro, se encuentra que esas palabras no podrían ser del director de su escuela. Y antes de conocer cómo robó el portafolio, tenemos que conocer la historia de Saúl, el hermano de él, Gerardo. Saúl, un día le llamaron al representante, el doctor Hernández, pues se había quedado en los sanitarios con una compañera. El señor Yolsa lo citó, que era el director de la escuela. Entonces le dijo un sinnúmero de irregularidades que había cometido a su hijo, a lo cual el doctor Hernández abofeteó a su hijo. Después, en todo ese día, después salieron del despacho, en todo ese día, el señor no supo nada de su hijo. Al siguiente día, fue a reclamarle al doctor Hernández lo que había cometido con su hijo, que él no lo había educado bien, y lo invita a pasar a su despacho con su hijo Gerardo menor, y también le comenta que su hijo Gerardo cometía un poco de irregularidades y que él tenía la culpa, a lo cual como venganza Gerardo agarró un portafolio y se lo llevó. El tercer capítulo nos trata de documentos excepcionales. Hace muchos años atrás el doctor Hernández tenía una buena posición económica, pero lo cual no le permitía estar mucho tiempo con su familia. Entonces los hijos pasaban todos afuera de su casa, no querían pasar en su hogar. Gerardo, el hijo menor que tenía, él pasaba en la calle con sus amigos les gustaba robar, pero a él no hacía. El único robo que se le atribuía era que había robado el portafolio. Él se pone a leer los documentos, los que había robado en el portafolio del señor Yolsa, al cual la primera decía que había cometido un error, porque una chica, una señorita de la institución, había estado embarazada y se retiró de la institución, y otro joven la habían expulsado por haber estado ebrio, se sufrió un accidente por haber estado ebrio. Otra carta que leyeron fue cuando le pedía disculpas al señor Yolsa a su mujer, debido a que por un pequeño error lo habían hecho grande, y que el matrimonio era un acto sagrado que debían compartir entre los dos, y que si uno hacía algo no debería esperar algo a cambio de edad, por eso le pedía permiso. Cuarto capítulo, asalto a la escuela. Gerardo en una mañana se había levantado a las 9, sorprendido porque el papá no le había hecho levantar como siempre lo sabía hacer, levantándole la cobija y abriendo las ventanas de par en par. Sorprendido porque a esa hora ya no podía ir a la escuela. Oyó que la sirvienta ya estaba en sus labores diarias y la mamá en su gimnasia matutina. Entonces se acercó a su escritorio y observó un portafolio, la cual contenía 3 carpetas gruesas, una azul y 2 verdes. La primera contenía manuscritos personales ordenadas por fecha, cartas a su esposa y a sus hijos, y simples